Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos a todos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, una noticia que ha explotado en las redes sociales y en los medios, y que sin duda ha dejado a muchos con la boca abierta. Vamos a meternos de lleno en ese bombazo del que todos están hablando, Amber Ercel embarazada de Kerem Bürsin. Si han leído bien, y en este vídeo vamos a intentar desentrañar la verdad detrás de estos fuertes rumores que han envuelto a una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca. Sé que muchos de ustedes son fans de Hande y Kerem, y esta noticia, de ser cierta, sería sencillamente espectacular. Así que prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde los primeros indicios hasta las últimas declaraciones, y a separar el grano de la paja para ver si hay algo de verdad en todo este revuelo. Antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudan muchísimo y nos motivan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Y ahora sí, vamos a entrar en materia con este notición. La noticia de que Amber Ercel y Kerem Bürsin podrían estar esperando su primer hijo ha surgido como un torbellino. Para quienes no estén al tanto, Amber Ercel es una actriz turca de gran renombre, conocida por su belleza deslumbrante y su talento frente a las cámaras, y Kerem Bürsin es su coprotagonista en la exitosa serie Sen Kalkam, con quien mantuvo una relación sentimental que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Precisamente su química en la pantalla y la posterior relación en la vida real hicieron que su seguimiento fuera masivo. Las redes sociales se incendiaron con la posibilidad de que esta pareja icónica pudiera estar expandiendo su familia. Los rumores comenzaron a circular con una fuerza inusitada hace unas semanas, y desde entonces, la especulación no ha hecho más que crecer. ¿De dónde salió todo esto? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, los indicios iniciales a menudo provienen de fuentes cercanas, de comentarios en redes sociales, de avistamientos y de interpretaciones de las publicaciones de los propios actores. Se dice que uno de los primeros guiños provino de comentarios sutiles en publicaciones de Instagram, donde algunos seguidores más observadores notaron ciertos cambios en la apariencia de Hande o en su estilo de vida, interpretándolos como posibles señales de embarazo. Por ejemplo, se habló de que Hande había evitado ciertas comidas o bebidas en eventos públicos, algo que, aunque insignificante para muchos, para los fans más acérrimos se convirtió en una pista crucial. Además, se mencionaron supuestas conversaciones con amigos y familiares que habrían filtrado la información a portales de noticias de espectáculos. Sin embargo, es fundamental ser cautelosos con este tipo de noticias, ya que en el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día y no siempre se basan en hechos. La presión mediática sobre parejas tan populares es inmensa, y a menudo, cualquier pequeño detalle puede ser magnificado hasta convertirse en un escándalo o una noticia de portada. La relación de Hande y Kerem siempre ha sido objeto de una atención mediática muy intensa. Incluso después de su ruptura, que también generó un sinfín de especulaciones, los fans seguían deseando verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en futuros proyectos. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de este bombazo? Vamos a analizarlo punto por punto. Las declaraciones oficiales de Amber Ercel y Kerem Bürsin son, hasta el momento, las que deben tener más peso. Y lo cierto es que hasta la fecha de hoy, ni Hande ni Kerem han confirmado públicamente un embarazo. Lo que sí hemos visto son desmentidos implícitos o, más bien, la ausencia de confirmación, que para algunos alimenta más la duda. En el mundo del entretenimiento turco, y en el de muchas otras industrias, las figuras públicas a menudo prefieren mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos del ojo público, especialmente algo tan personal e importante como un embarazo. Hemos revisado las entrevistas más recientes, las apariciones públicas y las publicaciones en sus redes sociales. Si bien es cierto que Hande ha mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida privada desde su última relación mediática, no ha habido ninguna declaración oficial ni ninguna señal inequívoca que confirme este embarazo. Los fans, ávidos de noticias, a menudo recurren a la interpretación de fotografías de la vestimenta, de los gestos, y es posible que en estas interpretaciones se haya llegado a conclusiones que no se corresponden con la realidad. Por otro lado, también es importante considerar que la privacidad es un derecho fundamental, incluso para las celebridades.
Un embarazo es un momento muy especial en la vida de una mujer y de una pareja, y tienen todo el derecho a decidir cuándo, cómo y con quién compartir esa noticia. Si Andy y Kerem estuvieran esperando un hijo, es muy probable que prefirieran vivir ese proceso en la intimidad familiar antes de hacerlo público. Y en ese caso, el respeto a su decisión sería lo más importante. Sin embargo, la persistencia de los rumores sugiere que algo, al menos, está pasando o se está comentando. ¿Podría ser que la información se haya filtrado de manera no oficial? ¿O quizás se trata de una estrategia de algunos medios para generar clics y audiencia? Es un juego peligroso el de la especulación en torno a la vida privada de las personas, y más aún cuando se trata de noticias tan sensibles. Hemos visto algunos reportajes de medios turcos que intentan dar credibilidad a la noticia, citando fuentes cercanas o amigos de la pareja. Sin embargo, estas fuentes suelen ser anónimas y poco fiables, lo que dificulta verificar la veracidad de la información. A veces, un comentario inocente de un tercero puede ser sacado de contexto y convertido en una confirmación rotunda. También es posible que la idea de un embarazo surja del deseo colectivo de los fans. Andy y Kerem fueron una pareja tan querida, y su relación en pantalla tan icónica, que muchos anhelan verlos juntos de nuevo y, por extensión, verlos formando una familia. Este deseo puede llevar a una interpretación más entusiasta de cualquier pequeña pista. Otra perspectiva a considerar es el momento de estas especulaciones. Si bien no tenemos una fecha exacta de cuando empezaron a circular con más fuerza, es posible que coincidan con algún proyecto en el que ambos puedan estar involucrados o en un periodo de mucha actividad mediática para uno de ellos. A veces, estos rumores surgen en momentos estratégicos. Lo que sí está claro es que la noticia, sea cierta o no, ha tenido un impacto enorme. Las plataformas de redes sociales han estado llenas de comentarios, de memes, de debates. Los hashtags relacionados con Ander Erzel, Kerem Bürsin y un posible embarazo se han vuelto virales. Esto demuestra el gran interés que genera esta pareja y cómo su vida personal se ha convertido en un tema de conversación global entre sus seguidores. Hasta ahora, la línea oficial, o la falta de ella, nos lleva a concluir que, si bien los rumores son fuertes y persistentes, no hay una confirmación oficial. Esto deja la puerta abierta a múltiples posibilidades, que sea cierto y estén esperando para anunciarlo, que sea falso y simplemente especulación, o que haya algún malentendido. En cualquier caso, la prudencia es la palabra clave. Hemos buscado declaraciones directas. Por ejemplo, se ha reportado que ante preguntas de la prensa, sus representantes o ellos mismos han respondido de manera evasiva o simplemente han sonreído, lo cual, de nuevo, alimenta la especulación. Una sonrisa puede significar muchas cosas, y en el mundo de la farándula, a menudo se interpreta como una confirmación velada. También hemos analizado el lenguaje corporal en sus escasas apariciones públicas o en las fotos que se comparten. Algunos fans más dedicados aseguran haber notado un cambio en Ande, quizás en su forma de vestir, en cómo se cubre el abdomen en ciertas fotos, o en su nivel de energía. Pero como sabemos, la interpretación de estas señales es muy subjetiva y puede estar influenciada por el propio deseo de que la noticia sea cierta. Lo más importante, y esto es un mensaje que quiero recalcar, es que debemos respetar la privacidad de Ander Erzel y Kerem Bürsin. Ellos son artistas talentosos que nos brindan entretenimiento a través de su trabajo, y su vida personal merece ser tratada con la mayor discreción posible. Si llega el momento en que decidan compartir una noticia tan importante, será porque ellos así lo deseen, y debemos estar ahí para apoyarlos, sea cual sea su decisión. Por lo tanto, ante la pregunta directa de si Ander Erzel está embarazada de Kerem Bürsin, la respuesta más honesta y basada en la información disponible es: no hay confirmación oficial. Los rumores son fuertes, la especulación es alta, pero hasta que ellos mismos o sus representantes lo anuncien de manera inequívoca, debemos tratar esta información con la cautela que merece. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de este bombazo. Hemos intentado desgranar los rumores, analizar las posibles fuentes y reflexionar sobre la importancia de la privacidad. La verdad, hasta el momento, sigue siendo un misterio envuelto en especulaciones. Lo que sí está claro es el inmenso cariño y seguimiento que esta pareja genera, y cómo cada aspecto de su vida personal despierta un gran interés. En resumen, hemos hablado de la explosiva noticia que ha surgido sobre Ander Erzel y Kerem Bürsin, de los rumores de un posible embarazo que han inundado las redes sociales y los medios.
Hemos explorado de dónde pudieron haber surgido estas especulaciones, desde sutiles indicios en redes sociales hasta comentarios de supuestas fuentes cercanas. Hemos destacado la falta de confirmación oficial por parte de los actores o sus representantes, y hemos insistido en la importancia de respetar su privacidad en un tema tan personal. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y, sobre todo, que les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre esta noticia. Como siempre, agradezco enormemente su tiempo y su compañía. Ustedes son la razón por la que hacemos todo esto. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O creen que es solo una bola de humo más en el mundo del espectáculo? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, un último y muy importante llamado a la acción. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, para que se enteren de nuestro análisis. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos y para que no se pierdan nuestros futuros contenidos. Eso sería un gesto maravilloso. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.